Bienvenido a Vida Estoica. Bienvenido a Estoicismo Moderno, nuestra academia particular. Recuerda esto: no controlas lo que pasa, controlas cómo respondes a ello. El otro día en los talleres imparables en tiempos de crisis, unos talleres gratuitos que doy abiertos a todo el mundo, que por cierto hoy es el taller número 3 sobre autoconsciencia. Nada más tienes que inscribirte en la URL que puedes encontrar aquí. Es mi contribución al mundo en estos tiempos de crisis, ¿no? Un lugar donde poder realmente enseñar aquellas cosas que nos sirven para en estos momentos despertar esa grandeza de ánimo, de actitud, de espíritu y de mentalidad. Bueno, en uno de esos talleres, Berta, que también es lectora de Berta Penalba, creo, ella argumentaba que estaba frustrada porque veía que no se podían dar camas a todos los enfermos de coronavirus que ahora hay, y eso le apenaba mucho, tanto que estaba completamente frustrada. Si no recuerdo mal, esas fueron sus palabras casi exactas. La práctica más importante de la filosofía estoica es diferenciar qué podemos cambiar y qué no podemos cambiar, sobre qué es aquello que tenemos influencia y sobre qué es aquello que no tenemos influencia. Como decía Epicteto, la tarea madre de todas es la siguiente: identificar y separar las cosas, los asuntos, de manera que yo pueda decir claramente a mí mismo qué cosas son externas y no están bajo mi control, y qué cosas tienen que ver con mis elecciones que en realidad puedo controlar. Dónde puedo buscar bueno y malo y no dejarme llevar por lo incontrolable externo, sino por las elecciones internas que son mías propias. Casi lo que decía Epicteto, ¿vale? ¿Qué mejor oportunidad que esta que tenemos ahora mismo? ¿Qué mejor oportunidad que probar esto que dice Epicteto que la situación en la que ahora nos encontramos? El COVID-19, el coronavirus, está aquí y no se va a ir. Si no está donde vives, pronto lo estará. No hay... Por mucho que chillemos, que nos quejemos, que maldigamos el virus y hagamos todas las animaladas que estamos haciendo, no nos vamos a salvar. Y ahora lo hemos visto. Eso solo nos distrae de la tarea real, de la tarea que tenemos frente a nosotros y que tenemos que enfrentar. Tampoco que escondernos, recluirnos en casa, por favor. Stay at home, quédate en casa, sí, pero todo eso, el resto de cosas, malgasta nuestro tiempo, el cual podríamos usar en salvar nuestra propia vida y la de otros. ¿Qué es lo que podemos controlar, como siempre? Es cómo nosotros respondemos. Lo que importa no es lo que otras personas estén haciendo o hayan hecho, sino lo que tú haces, una sola persona, tú, lo que significa estar actualizado de las noticias que realmente importan en los lugares donde realmente importan, como TED, la Organización Mundial de la Salud y otros sitios más. Lavarte las manos, ¿vale? Mucho, cubrir tus manos cuando toses o cuando estornudas, evitar aglomeraciones masivas, cancelar todos los viajes totalmente innecesarios que no sean de vida o muerte, y quedarte en casa hasta que nos digan, porque es así. De la otra manera no sabemos cuánto mal puede ir esto. No seamos egoístas. No pensemos que somos la excepción, porque no lo somos. Hagamos las cosas que nos beneficien, chicos, chicas, estoicos, estoicas.
no carguemos más peso a los otros. Si estáis enfermos, estamos enfermos, mejor quedarnos en casa. Incluso si no lo estamos, mejor quedarnos en casa. Hagamos nuestra parte, cambiemos lo que podemos cambiar. El objetivo ahora es que la curva del virus no se dispare, sino que la podamos allanar para poder trabajar. Y ralenticemos la propagación del virus hasta que los hospitales y los medios sanitarios lo puedan digerir. De esa manera podemos prevenir muchas desgracias, muchas muertes que pueden ser prevenidas. Ahora es el mejor momento para practicar el estoicismo, ya lo he dicho varias veces. La clave es cada uno de nosotros actuando de forma siguiendo una sabiduría práctica. Como Zenón de Citio dijo una vez, el bienestar se consigue en pequeños pasos, pero ninguno de esos pequeños pasos es pequeño. Así que démonos cuenta, hagamos el ejercicio de apuntar en un papel las cosas que podemos controlar ahora y las cosas que no. Y tratemos de hacer lo mejor posible nuestra tarea a mano, nuestra tarea nuestra, que son las cosas que sí podemos cambiar, los eventos, evitar mezclarnos con gente, seguir las recomendaciones de los profesionales, usar nuestro tiempo sabiamente en lugar de estar en tendencias en Instagram, crear proyectos, ayudar a otros. Lo están haciendo muchas personas, ¿por qué no tú? Y además, aprovecha ahora para escribir el libro que querías escribir, para lanzar el podcast, para lanzar ese programa online, para desarrollar un nuevo producto, para hacer tantas cosas. Y también da amor a la gente que está ayudando a otros, da amor a tu gente. Permanece cerca de tus personas queridas y de todas las personas que puedas de forma online, pero permanece, porque Internet nos ayuda a permanecer humanos. Eso es lo que hablaba en mi primer libro, en Human Media. Estudiamos, examinamos y nos preparamos con el estoicismo para momentos como este, para permanecer en calma. Y eso es lo que voy a hablar en el próximo vídeo, la calma. Para permanecer en calma en momentos de caos, en momentos que nos ganan. Pero ahí es donde el estoicismo toma relevancia, toma el control. Esa es la clave: paz mental, tranquilidad, sosiego y observar en lugar de reaccionar. Ahora que la supervivencia, la libertad, el confinamiento, que al final está en nuestra mente, y cosas realmente importantes están en la línea de fuego, aquí, este es nuestro momento, este es tu momento y este es mi momento. Ayudemos a que esto sea importante y a que cuente. Yo por mi parte lo estoy haciendo y lo voy a hacer. Y voy a seguir haciendo vídeos como este todos los días. Además de el vídeo Imparables, además de todo el trabajo que pueda llegar a hacer. El proyecto Imparables, que tengo 56 talleres programados conmigo, unos cuantos, pero también con muchas personas muy interesantes, de muchas especialidades y destrezas. Y además voy a publicar 2 vídeos al día en mi canal de YouTube. Un vídeo de estoicismo moderno con herramientas y con prácticas y con cosas útiles y valiosas, y otro con podcasts. Voy a ir publicando podcasts, quizá uno por la mañana, uno por la tarde, pero 2 vídeos al día hasta que acabe esta situación. De manera que cualquier persona, que ahora están accediendo muchas personas al perfil y al canal, puedan acceder y puedan tener información que pueda ensalzarles, pueda elevarles y pueda empujarles. Así que compromiso máximo, y ahora mismo cambia aquello que puedes cambiar. Recuérdate cada mañana que es aquello que puedo cambiar y controlar, y que es aquello que no. Ignora lo segundo y vea por lo primero. Seguimos. Gracias por ver, gracias por estar aquí y gracias por hacerlo.